El objetivo de esta presentación es revisar algunos conceptos generales y ejemplos claves de interacciones farmacológicas, tanto interacciones fármaco-fármaco, fármaco-enfermedad y fármaco-alimento. Existe un estudio publicado en la literatura en el año 2005 por Garbutt y colaboradores en un grupo de internos residentes y estudiantes de pregrado de medicina en Estados Unidos, a los cuales se les aplicó un cuestionario sobre prácticas y conocimientos de prescripción, así como su experiencia con errores de... El resultado de este estudio fue muy significativo. Se encontró, por ejemplo, que el 25% de los estudiantes no indagaba por alergia a medicamentos, el 41% no confirmaba los cálculos de dosis, el 44%, casi la mitad, no evaluaban la función renal para determinar si era necesario ajustar una dosis, y el hallazgo más significativo, el 70% no consideraban las potenciales interacciones. Entonces, este es un punto clave que muchas veces se pasa por alto, se omite y puede tener implicaciones graves, como veremos más adelante. Empecemos con algunas definiciones básicas. Entonces, ¿cómo se define una interacción farmacológica? Como la modificación cuantificable, o sea, debe poderse medir, ya sea en la magnitud o la duración de la acción de un fármaco por la administración previa o concomitante de otra sustancia. Esa otra sustancia puede ser otro medicamento, una sustancia química que no se utiliza como medicamento o un alimento. Las interacciones pueden ser indiferentes, o sea, puede no pasar nada, o pueden ser en algunos casos benéficas, y la que más nos interesa evitar son las que pueden tener efectos adversos. En la literatura, el fármaco afectado por la interacción se denomina el fármaco índice, y el fármaco o la sustancia que está generando el problema, el que afecta, es el fármaco interactuante. ¿Qué impacto clínico tienen las interacciones? Se estima que un 30% de los pacientes hospitalizados pueden llegar a presentar una reacción adversa a medicamentos, 3% de las cuales se consideran graves, o sea que ponen en peligro la vida. También se ha encontrado que el 7% de las reacciones adversas a medicamentos en pacientes hospitalizados se deben a interacciones. Y teniendo en cuenta estos porcentajes, se ha estimado que el riesgo global general de una interacción grave en un paciente hospitalizado es del 0.2%. Cuando se ha mirado qué tan frecuentes son las interacciones en la población general, en pacientes ambulatorios, se ha encontrado en un promedio de 5% de pacientes con combinaciones de fármacos con una potencial interacción adversa, aunque la incidencia real solo es del 0.3%. Y esta diferencia entre lo potencial, 5%, y lo real, 0.3%, que es menos de la décima parte, se debe a que muchas interacciones son leves, generan cambios pequeños en el fármaco índice, o a que muchos fármacos tienen un amplio índice terapéutico. Entonces, los cambios en la concentración generados por la interacción no llegan a tener implicaciones clínicas, sino en casos muy particulares. Se han identificado varios factores de riesgo para interacciones con consecuencias adversas, grupos de pacientes que tienen una mayor probabilidad de sufrir reacciones adversas por interacciones. Y ahí tenemos entonces los pacientes ancianos, que por la disminución de sus funciones fisiológicas por la edad
las comorbilidades y los múltiples medicamentos que reciben tienen un mayor riesgo de presentar interacciones con consecuencias adversas. Los pacientes, mucho por las mismas razones, críticamente enfermos, los pacientes con VIH-Sida, los pacientes polimedicados, a mayor número de medicamentos que reciba un paciente, mayor riesgo de interacción, pacientes con problemas de uso de alcohol y drogas, y el uso de fármacos de índice terapéutico estrecho, en los cuales pequeños cambios en la concentración pueden llevar a toxicidad o a pérdida de la eficacia. Entonces, en la población de pacientes, este tipo de pacientes que mencionamos son los que mayor riesgo tienen de sufrir una interacción con efectos adversos. El último factor mencionado era el de medicamentos de índice terapéutico estrecho. Aquí tenemos una lista de algunos de estos medicamentos, valga señalar algunos. Entonces tenemos el caso de los anticoagulantes, especialmente la warfarina, tenemos los estrógenos conjugados, algunos inmunosupresores como la ciclosporina y el metotrexate, anticonvulsivantes como la carbamazepina, la fenitoína y el ácido valproico, y algunos antiarrítmicos como la procainamida y la quinidina. Entonces, siempre que estemos frente a un paciente que recibe medicamentos de índice terapéutico estrecho, hay que estar más alerta a las potenciales interacciones que con fármacos que por el contrario tienen una amplia ventana terapéutica. Bien, ¿cómo clasificar las interacciones? Hay distintas formas de clasificarlas. Una de ellas es según el mecanismo. Tenemos en primer lugar las interacciones químicas que se dan por fuera del paciente al mezclar, por ejemplo, dos fármacos en una misma bolsa de infusión. Esas son las que se denominan incompatibilidades. Cada medicamento en su información de prescripción describe estas incompatibilidades, en qué soluciones se puede diluir o con qué medicamento se puede mezclar o no. Una vez el fármaco ingresa al paciente, entonces pueden ocurrir interacciones farmacocinéticas que afectan todo el proceso desde la disolución, la absorción, el metabolismo hasta la excreción del fármaco, y las interacciones farmacodinámicas que se pueden clasificar como antagónicas, sinérgicas o aditivas, según el efecto se neutralice, se potencie o simplemente se sume. Otro grupo especial de interacciones son las interacciones fármaco-enfermedad. En esta, una condición de base del paciente afecta la seguridad del medicamento que se prescribe. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el uso de betabloqueadores, especialmente cuando son no selectivos, en pacientes con asma y EPOC pueden desencadenar episodios de broncoespasmo, y en pacientes con enfermedad arterial periférica podrían ocasionar isquemia de las extremidades. También los betabloqueadores pueden inhibir la respuesta autonómica a la hipoglicemia en pacientes que reciben insulina o fármacos hipoglicemiantes, y así retrasar la detección de la hipoglicemia, que el paciente puede pasar directamente a un coma diabético sin haber experimentado antes taquicardia, temblor, ya que estas manifestaciones estarían bloqueadas por estos medicamentos. Otro caso de interacción fármaco-enfermedad son los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, especialmente el verapamilo en pacientes con falla cardíaca, debido a su efecto inotrópico negativo que agravaría la enfermedad de base. Y el uso de corticosteroides en estos mismos pacientes, por su actividad mineralocorticoide de causar retención de sodio y agua, también pueden descompensar o agravar la falla cardíaca. Entonces, no solo tenemos interacciones entre fármacos, sino interacciones entre fármacos
y enfermedades de base del paciente. Bueno, hablemos de algunas interacciones farmacocinéticas. Entonces mencionamos que pueden ser a lo largo de todo el proceso farmacocinético de disolución, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Interacciones en la absorción. De estas también vamos a mencionar más adelante algunos ejemplos de interacciones con alimentos que pueden afectar esta fase del proceso farmacocinético. Entonces, mecanismos de interacciones en la absorción. La primera sería alteraciones del pH. Hay algunos medicamentos que requieren pH ácido para poderse absorber. Por ejemplo, los antifúngicos ketoconazol e itraconazol. Por tanto, cualquier otra sustancia que eleve el pH disminuye la absorción de estos medicamentos ketoconazol e itraconazol. Otro mecanismo de interacción en la absorción es formación de complejos insolubles. El ejemplo clásico es la reacción que ocurre entre los cationes di y trivalentes, como el calcio y el hierro, con antibióticos del grupo de las quinolonas y las tetraciclinas. Se forma un complejo insoluble, inabsorbible, y así se reduce la absorción, en este caso de quinolonas y tetraciclinas. Otro ejemplo clásico es la unión de fármacos con resinas secuestrantes de ácidos biliares, como la colestiramina, que además de unir ácidos biliares son capaces de atrapar en la luz del tracto digestivo otros medicamentos como los corticosteroides, los diuréticos, las hormonas tiroideas, el ácido valproico y la warfarina. Por eso los pacientes que consumen estas resinas deben separar la administración con otros medicamentos para evitar que se inhiba la absorción. Un cuarto mecanismo sería la alteración de la motilidad del tracto digestivo, que afectarían más la velocidad de absorción, y el uso de sustancias proquinéticas como la cafeína o la metoclopramida acelerarían la absorción del fármaco índice. Las interacciones en el metabolismo son una de las más importantes desde el punto de vista farmacocinético y ocurre cuando se administran simultáneamente con el fármaco índice inductores o inhibidores de las enzimas metabólicas involucradas. En el caso de los inductores, ocurre una disminución en los niveles séricos del fármaco índice, llevando a una potencial falla terapéutica. Es importante mencionar que los fenómenos de inducción usualmente toman varios días o semanas en ocurrir, y en el caso de la inhibición aumenta los niveles séricos del fármaco índice, llevando a una potencial toxicidad. Y a diferencia de la inducción, la inhibición usualmente es inmediata cuando se administra el fármaco interactuante. Entonces, debido a que estas interacciones son de gran importancia, es muy importante conocer los principales inductores e inhibidores del citocromo. Bien, es muy importante entonces conocer cuáles son los principales inductores e inhibidores del metabolismo según los distintos tipos del citocromo P450. Tenemos en esta tabla ejemplos de inductores separados según el tipo de citocromo que se induce. Si revisamos esta tabla, podemos ver fármacos que se repiten. Por ejemplo, la rifampicina es un potente inductor del citocromo 1A2, del citocromo 12-19 y del citocromo 3A4. Otros fármacos inductores son los anticonvulsivantes, carbamazepina, fenobarbital y fenitoína. Entonces, aunque es muy difícil recordar todos los inductores e inhibidores del citocromo, hay fármacos, digamos, típicos
que siempre que los veamos en una prescripción debemos estar alerta a una potencial interacción. Los inhibidores, también hay algunos fármacos clásicos que inhiben diferentes tipos del citocromo. Vemos fármacos que se repiten en esta tabla: los antifúngicos, ketoconazol y traconazol, los antibióticos macrólidos, eritromicina y claritromicina. Tenemos también la fluoxetina, uno de los antidepresivos más utilizados. Y más adelante vamos a hablar de un inhibidor del citocromo que son sustancias presentes en el jugo de toronja. Entonces también es importante tener en mente algunos inhibidores clásicos del citocromo para estar alerta a potenciales interacciones. Bien, la fase final del proceso farmacocinético es la eliminación. Ahí también se han registrado interacciones. Como ejemplos tenemos en primer lugar la alteración en el grado de ionización de la sustancia. Entonces se ha visto que la acidificación de la orina favorece la eliminación por el mecanismo de Henderson-Hasselbalch de las sustancias alcalinas como el fenobarbital, y por el contrario alcalinizar con, por ejemplo, bicarbonato de sodio facilita la excreción y disminuye los niveles de los ácidos como el ácido salicílico. La interacción clásica en la eliminación es en los fármacos que tienen secreción tubular. Al inhibir la secreción tubular, entonces se pueden aumentar los niveles del fármaco índice. El ejemplo clásico es Probenecid más penicilina. Probenecid inhibe la secreción tubular de la penicilina, prolongando su vida media. Y otro ejemplo es el metotrexato. Interacciona con salicilatos y antiinflamatorios no esteroideos que bloquean su secreción tubular, aumentando los niveles y potencialmente llevando a toxicidad. Otro ejemplo clásico de interacciones en la eliminación es cuando se altera la reabsorción, se aumenta la reabsorción de una sustancia. Es el caso de pacientes que reciben litio y simultáneamente un diurético, ya sea tiacídico o de asa. Aumenta la reabsorción de litio, aumentando los niveles y potencialmente llevando a toxicidad. Pues hasta aquí hemos visto ejemplos de interacciones farmacocinéticas que tal vez son las más numerosas. Veamos ahora algunos ejemplos de interacciones farmacodinámicas. Mencionamos que pueden ser aditivas cuando se suma el efecto y el efecto final es la suma de los efectos individuales, sinérgicas cuando se potencian y el efecto final es superior a la suma de los efectos individuales, o antagónicas cuando uno de los fármacos anula o reduce el efecto del otro. Como ejemplos de interacciones farmacodinámicas tenemos entonces efectos opuestos sobre un receptor. Sería cuando se administra un beta bloqueador con un agonista beta 2. Se cancelan mutuamente los efectos. O pacientes, por ejemplo, que reciben levodopa para el tratamiento del Parkinson. En estos pacientes el uso de haloperidol o metoclopramida, que son antagonistas del receptor de dopamina, neutralizan el efecto de la levodopa, que es un agonista. Sería un caso de antagonismo. Efectos aditivos es cuando se suman los efectos. Por lo tanto, ahí si se combinan anticolinérgicos o fármacos con efecto anticolinérgico, estos efectos se suman. Por ejemplo, en el caso de antihistamínicos de primera generación, como la difenidramina, los fármacos anticinetóxicos, como el dimenhidrinato, fenotiacinos, antidepresivos tricíclicos. Todos tienen efectos anticolinérgicos y estos se suman cuando se dan combinados. Otro ejemplo de interacción farmacodinámica es cuando un fármaco
inhibe la recaptación de neurotransmisores, como en el caso de los antidepresivos tricíclicos que potencian la acción de la epinefrina y la norepinefrina. Otras interacciones aditivas farmacodinámicas, combinaciones de alcohol con fármacos con efectos sedantes, como las benzodiazepinas y los opioides, la combinación de anticoagulantes con antiagregantes plaquetarios. Ejemplos de potenciación de efectos tóxicos tenemos hipocalemia por diuréticos, que aumenta la toxicidad de la digoxina. Recordemos que la digoxina se une a la sodio-potasio ATPasa en el mismo sitio del potasio, por lo cual esa interacción varía según los niveles de potasio. Y un ejemplo final de interacciones antagónicas sería el caso de los antiinflamatorios no esteroideos que reducen el efecto antihipertensivo de los IECAs. Debido a que el efecto antihipertensivo de estos en parte tiene que ver con la producción de prostaglandinas tipo prostaciclina, la cual es reducida por los antiinflamatorios no esteroideos. Bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos de interacciones fatales o casi fatales reportadas en la literatura con su respectivo mecanismo. Tenemos esta interacción metotrexato-naproxeno. ¿Cuál sería el mecanismo? Según lo que ya hemos mencionado previamente. La excreción renal de metotrexato, especialmente la secreción tubular, disminuye o es disminuida por los antiinflamatorios no esteroideos, generando un aumento de los niveles séricos y potencialmente mayor toxicidad, que en este caso es supresión medular, neutropenia. Entonces los antiinflamatorios no esteroideos disminuyen la excreción renal de metotrexato. Fenitoína, warfarina. Entonces, en este caso tenemos un potente inductor del citocromo P450 y un fármaco de índice terapéutico estrecho como la warfarina, que inmediatamente nos debe alertar sobre una potencial interacción. ¿Cuál es el mecanismo? La fenitoína inicialmente puede desplazar a la warfarina de las proteínas plasmáticas, aumentando la fracción libre y transitoriamente aumentando el efecto anticoagulante. Pero luego la fenitoína, al inducir el citocromo P450, aumenta el metabolismo de la warfarina, caen los niveles, aumentando el riesgo de trombosis. En esta interacción, todo paciente con warfarina debemos estar muy alerta a las potenciales interacciones, especialmente cuando se va a dar un inhibidor o un inductor del citocromo P450. Otro ejemplo es la combinación warfarina-acitromicina. Tenemos un fármaco de índice terapéutico estrecho y un macrólido inhibidor del citocromo P. Los macrólidos, principalmente la eritromicina y en menor grado la claritro y la acitromicina, inhiben el citocromo P450, aumentando los niveles de warfarina y por tanto aumentando el riesgo de hemorragias. Siguiente ejemplo, ketoconazol con ciclosporina. Entonces aquí tenemos ciclosporina, un fármaco de índice terapéutico estrecho, y ketoconazol, un potente inhibidor del citocromo P450. ¿Qué ocurre? Los azoles, principalmente el ketoconazol y el itraconazol, en menor grado el bórico y el fluconazol, inhiben el metabolismo de la ciclosporina, aumentando su toxicidad, que en este caso es hipertensión, daño renal y alteraciones neurológicas. Otro ejemplo de interacción reportada en la literatura es atorvastatina más fluconazol. ¿Cuál es el mecanismo? Acabamos de mencionar que los azoles
inhiben el citocromo P450, en este caso el fluconazol, inhibe el metabolismo de la atorvastatina, se incrementan los niveles y aumenta el riesgo del efecto adverso grave de estas, que es la rabdomiólisis. Litio con hidroclorotiazida. Ya mencionamos esta interacción. Los diuréticos tiazídicos y de asa causan un incremento en la reabsorción tubular del litio y por lo tanto aumentan su potencial toxicidad, que puede ir desde náuseas, molestias gastrointestinales, hasta arritmias y alteraciones neurológicas. Bien, después de ver estos ejemplos, vamos a considerar algunas interacciones que muchas veces se pasan por alto entre fármacos y alimentos. ¿Cómo pueden interactuar o interaccionar los fármacos y los alimentos? Aquí tenemos varios mecanismos. Digamos, el más común sería que el alimento cause una disminución de la biodisponibilidad del fármaco. Esto podría deberse a una disminución en la absorción o a un incremento del metabolismo de primer paso. La disminución en la absorción puede deberse a quelación, formación de complejos inabsorbibles, alteraciones de la solubilidad lipídica, siendo que el fármaco no entra en solución, y si no entra en solución no puede absorberse, y el aumento del metabolismo de primer paso por inducción del citocromo P450. En esta gráfica podemos ver que en la luz intestinal, en la pared, está presente enzimas del citocromo P450 y una proteína de flujo que saca fármacos que se absorben, que es la glicoproteína P. El otro sitio importante para el metabolismo de primer paso, en el cual los fármacos que se absorben desde el tracto digestivo llegan a la circulación portal, llegan al hígado, ahí se enfrentan al citocromo P450, que puede metabolizarlos y eliminarlos en la bilis. Entonces, lo más común es que disminuya la biodisponibilidad, pero también hay casos en que aumenta. Entonces, ¿cómo puede aumentar la biodisponibilidad? Por aumento en la liposolubilidad de alimentos que son solubles en grasas, y el mecanismo más importante, que es por inhibición de la glicoproteína P, que es la proteína que vimos que expulsa fármacos que se absorben en la luz intestinal. Un tercer mecanismo de interacción, que ya tendría que ver más con el inicio del efecto, es el aceleramiento o enlentecimiento del vaciamiento gástrico. En esta figura podemos ver el impacto que tienen los alimentos sobre la velocidad de vaciamiento gástrico, dependiendo si son sólidos o líquidos. Entonces, si vemos un alimento sólido, vemos que transcurridas 2 horas, 120 minutos, solamente ha salido del estómago el 50% del alimento. En cambio, en contraste, un líquido, transcurridas 2 horas, prácticamente ha salido la totalidad del estómago. Entonces, esto va a influir, ya que la mayoría de la absorción se da en el intestino, en la velocidad de absorción y el inicio de acción del medicamento. En esta tabla se presentan algunos factores que alteran la velocidad de vaciamiento gástrico. Entonces ya mencionamos si es sólido o líquido, el contenido de grasas, específicamente entonces ácidos grasos, triglicéridos, carbohidratos y aminoácidos. Mientras más concentrado estén estas sustancias, más lenta es la velocidad de vaciamiento gástrico. En el caso de fármacos anticolinérgicos, analgésicos, opioides y etanol, todas estas sustancias reducen la velocidad de vaciamiento gástrico, haciendo que tarde más el inicio del efecto, y la
Tenemos acá la metoclopramida y mencioné anteriormente la cafeína, incrementan o aceleran el vaciamiento gástrico, haciendo que el inicio de acción de un fármaco sea más rápido. Otros factores misceláneos que alteran el vaciamiento gástrico, entonces tenemos que la posición corporal, cuando un paciente está en decúbito lateral izquierdo, esto reduce la velocidad de vaciamiento gástrico, el decúbito lateral derecho lo incrementa. Los estados emocionales, el estrés incrementa la velocidad de vaciamiento gástrico, la depresión la reduce. El ejercicio extenuante disminuye la velocidad de vaciamiento gástrico, por lo cual no se recomienda después de realizar un ejercicio intenso consumir un medicamento cuya acción se necesite rápidamente. Bien, un ejemplo importante de interacciones fármacos-alimentos es el del itraconazol. Este es un medicamento de muy difícil absorción, baja biodisponibilidad, es muy insoluble en agua. Se ha visto que los alimentos con una osmolaridad muy alta, como la Coca-Cola, favorecen la absorción de este medicamento por el retraso del vaciamiento gástrico, que le da más tiempo al fármaco de disolverse y permitir su absorción. En esta gráfica vemos los niveles séricos de itraconazol cuando se toma con agua versus cuando se toma con Coca-Cola. Miren que es mucho más significativa y alta la absorción con Coca-Cola. Inicialmente se pensaba que se debía a la acidificación, pero otras bebidas igualmente ácidas como el jugo de naranja no mejoran la absorción. En el caso del itraconazol y la Coca-Cola se debe al alto contenido de carbohidratos, el cual produce una alta osmolaridad, retrasa el vaciamiento gástrico y permite una mejor disolución del medicamento. También es muy importante el volumen de líquido con el cual se toma el medicamento. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aspirina, las concentraciones plasmáticas cuando se toma con 25 mililitros de agua versus 250 mililitros de agua. Miren el impacto tan grande que tiene el volumen de líquido en las concentraciones plasmáticas. Similar ocurre con la eritromicina y con la amoxicilina, por lo cual se recomienda que el volumen mínimo de líquido a la hora de administrar estos medicamentos sea de 250 mililitros de agua. En otros casos, como el de la teofilina, el impacto, que son altamente hidrosolubles, el impacto es mínimo. Entonces, en general, debemos recomendar a los pacientes un buen volumen de líquido a la hora de consumir medicamentos sólidos. A continuación vamos a ver algunos ejemplos puntuales de interacciones fármacos-alimentos con impacto, ya sean el efecto, la intensidad del efecto o el inicio del mismo. Tenemos aquí el caso del acetaminofén con los alimentos. Los alimentos reducen la velocidad de absorción del acetaminofén, mas no la magnitud de la misma. Por lo tanto, para un rápido alivio del dolor, se recomienda consumirlo con estómago vacío, esto es, 1 hora antes o 2 horas después de los alimentos y solo con agua. En el caso de los antiinflamatorios no esteroideos, estos son irritantes gástricos, por lo cual la recomendación es lo opuesto. Es mejor tomarlos con leche o con los alimentos para mejorar la tolerancia gástrica de los mismos. En el caso de los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, se recomienda precaución con el consumo de alimentos ricos en potasio, tales como banano, naranja, hojas como la espinaca, la col o la lechuga y suplementos o sales dietéticas que contienen potasio. Esto para evitar o disminuir el riesgo de hipercalemia.
Lo mismo aplica en el caso de los inhibidores de la ECA. Estos fármacos, en caso de que no se administre un diurético concomitante, como hidroclorotiazida o furosemida, también llevan a una acumulación de potasio y se debe tener precaución con los alimentos ricos en potasio ya mencionados. Por otro lado, el captopril, a diferencia de los otros IECAs, debe administrarse con estómago vacío, ya que la administración con los alimentos puede reducir entre un 30 y un 50% la absorción, cosa que no ocurre con el enalapril y otros IECAs. En el caso de la warfarina, dado que esta es antagonizada por la vitamina K, se debe limitar el consumo de alimentos ricos en vitamina K. Aquí tenemos algunos ejemplos: las tabletas de alfalfa, el brócoli, la coliflor, la espinaca, el té verde, la soya y algunos aceites vegetales como el de canola y el de soya son ricos en vitamina K y en grandes cantidades podrían reducir los efectos anticoagulantes de la warfarina. Mencionamos previamente que los alimentos ricos en calcio, como la leche, el yogur o suplementos vitamínicos, que contienen hierro y calcio, por quelación pueden disminuir la absorción de las quinolonas. En el caso de los macrólidos y sulfonamidas, la recomendación es tomarlos con estómago vacío para mejorar y optimizar la absorción. Sin embargo, si ocurre dispepsia, se pueden tomar con los alimentos, aunque no es lo ideal. En el caso de las tetraciclinas, igualmente, se debe evitar el consumo con alimentos ricos en calcio o con suplementos que contengan hierro u otros cationes divalentes o trivalentes. Esta interacción se da principalmente con la tetraciclina como tal y menos con las nuevas tetraciclinas como la doxiciclina y la aminociclina. En el caso de los nitroimidazoles como el metronidazol, se ha visto que el consumo simultáneo de alcohol podría causar un efecto antabús o disulfiram por la inhibición de la acetaldehído deshidrogenasa. Aunque esta interacción es controversial y se basa en unos pocos casos, se sigue por seguridad recomendando no combinar alcohol con nitroimidazoles. Y la interacción clásica fármacos-alimentos es con los inhibidores de la monoamino oxidasa. Entonces, los alimentos fermentados como la cerveza, el vino y algunos alimentos como quesos fermentados, carnes curadas, son ricas en tiramina, que es una amina exógena con acción simpático-mimética, que en condiciones normales es degradada por la MAO. Sin embargo, en pacientes con depresión que reciben inhibidores de la MAO puede alcanzarse altos niveles de tiramina y causar crisis hipertensivas, por lo cual no se debe combinar IMAOs, especialmente irreversibles, con estos alimentos fermentados o curados. Bueno, tenemos algunos ejemplos de aumento de la biodisponibilidad. Se ha visto que la absorción de la lovastatina, la grisiofulvina, la espironolactona y el saquinavir se aumenta cuando se consumen con alimentos ricos en grasa. El caso clásico es el de la grisiofulvina. En esta gráfica podemos observar las concentraciones de grisiofulvina cuando se toma en ayunas y solo con agua, un alimento proteico y con mantequilla, 30 gramos, 60 gramos o una comida altamente grasa. Vemos cómo se optimizan las concentraciones. En general, en caso de grisiofulvina se recomienda tomarlo con un alimento graso. Un ejemplo también muy importante de interacciones fármacos-alimentos es el jugo de toronja. En inglés, toronja se dice grapefruit. A veces se confunde con uva, pero en realidad corresponde a la toronja.
La toronja es rica en furanocumarinas, que son sustancias que inhiben la glicoproteína P y el citocromo P450. El consumo de cantidades altas de jugo de toronja, se estima que más de 1 litro al día, puede aumentar los niveles de fármacos eliminados por estas rutas, como la lovastatina, llevando a aumento de riesgo de rabdomiolisis, diazepam, warfarina, nifedipino, sildenafil y amiodarona. Se aumentan los niveles de estos fármacos, llevando a potencial toxicidad. También es importante tener en cuenta interacciones con sustancias herbales, ya que erróneamente muchos pacientes asumen que por ser herbales o entre comillas naturales no tienen efectos adversos e interacciones. Se ha visto que los niveles de digoxina pueden aumentar un 75% cuando el paciente consume ginseng, o caer un 25% cuando consume la hierba de San Juan. La combinación de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina con hierba de San Juan, que también tiene la habilidad de inhibir la recaptación de serotonina, puede aumentar el riesgo de síndrome serotoninérgico. Y en el caso de los suplementos de ajo y ginkgo biloba, que tienen un efecto antiagregante plaquetario, combinados con el anticoagulante warfarina, pueden aumentar el riesgo de sangrado. Bien, entonces, como conclusión, estrategias para disminuir la incidencia de interacciones con efectos adversos. Es muy importante documentar todos los fármacos que consume el paciente, incluyendo preparados herbales, medicamentos sin prescripción y drogas de abuso, y revisar esta lista cuando se vaya a incluir un nuevo medicamento. Tener un conocimiento sólido de la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos que se prescriben y tener en cuenta los mecanismos de interacción. Ya que el riesgo de interacción es proporcional al número de medicamentos, entonces minimizar el número de fármacos que recibe un paciente, estar alerta en los pacientes que reciben fármacos de índice terapéutico estrecho, los que claramente inhiben o inducen el citocromo P450 y las situaciones clínicas de alto riesgo. Considerar las reacciones adversas como una potencial causa de deterioro del paciente, y dado el inmenso número de interacciones que es imposible tener presente en la memoria todo el tiempo, hacer uso de las herramientas informáticas disponibles actualmente. Hay muchos recursos que nos ayudan a reconocer o detectar interacciones. Online tenemos el analizador de interacciones de Medscape.com, de Drugs.com, de Hippocrates.com, de Skyscape.com, la mayoría de ellos gratuitas. Y en CIEMTO, el Centro de Información y Estudio de Medicamentos y Tóxicos, estamos trabajando en desarrollar un analizador de interacciones en español y centrándonos, dando énfasis en los utilizados en nuestro medio. Este analizador de interacciones lo hemos denominado SAMI y va a estar prontamente disponible en la página de CIEMTO, ciemtomedicinauda.com. En español nos va a dar el nivel de riesgo de la interacción, una explicación de la misma y cuál es la recomendación terapéutica en el caso de que se pueda o no administrar la combinación de fármacos.